Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Continuamos avanzando en nuestro estudio, ya nos quedan pocos mensajes, tal vez algunos 4 más, 5, no sé. Les voy adelantando que una vez que hayamos terminado con esta serie, posiblemente tengamos algún predicador invitado. Y luego de eso vamos a estar haciendo un estudio sobre la carta del apóstol Pablo a Tito. Es una carta muy cortita, son solamente 3 capítulos, pero les animo a que puedan ir de a poquito, tenemos tiempo todavía, pero ir leyéndola, ir investigando, ir profundizando. Siempre es muy importante cuando nosotros comenzamos a estudiar distintos libros de la Biblia o temas o lo que fuera, que nos vayamos interiorizando con tiempo, así que al momento que nos exponemos a la palabra de Dios, entre todos podemos estar más informados de lo que el Señor dice en su palabra. Así que les animo a eso, a que vayan investigando la carta del apóstol Pablo a Tito. Por el momento seguimos con Juan. El apóstol Juan ha escrito su primer carta, y uno de los propósitos, tal vez uno de los más sobresalientes, son estas advertencias que el apóstol Juan nos viene dando, advertencias que son muy, pero muy serias, porque de este tema dependen muchas cosas, depende la salud de la iglesia, depende también, sobre todas las cosas, el destino eterno de las almas de las personas. ¿Y de qué está hablando Juan? Juan nos está diciendo que nosotros debemos probar a todas aquellas personas que vienen a hablar de parte de Dios. Porque han salido muchos, dice Juan, como estamos leyendo. Bueno, leamos, ya que estamos en 1 de Juan, capítulo 4, verso 1. Porque Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta es la advertencia, esta es la exhortación y esta es la realidad que se vivía no solamente en los tiempos que Juan escribe esta carta, sino también que ha sido la experiencia de toda la historia de la iglesia, y eso no nos exime a nosotros. También nosotros, Juan nos está diciendo, tengan mucho cuidado porque son muchos, no son pocos, son muchos los que se hacen llamar profetas de Dios, ministros de Dios, pastores, sacerdotes, etcétera, como quieran llamarse, que dicen que hablan en el nombre de Dios, y sin embargo la palabra de Dios nos advierte y dice: tengan cuidado porque no todos, pero sí muchos de estos son falsos profetas, no vienen de parte de Dios. Y como venimos viendo, Juan nos ha dejado varias señales, varias evidencias. No son todas las que nos ayudan a entender si una persona está realmente caminando en la fe del Señor Jesucristo, en la fe genuina, si están siendo guiados por Dios. El jueves estuvimos nosotros analizando otras señales que no están acá en la primera carta de Juan, así que también nos dedicamos a analizar otras cosas. Creo que nos ayudó un poco también. Pero acá en esta parte Juan básicamente nos está dejando 12 señales. Nosotros ya hemos analizado 8 señales que, dice Juan, son producidas por el Espíritu Santo de Dios en todas aquellas personas que vienen de parte de Dios. Bueno, en ellos estas señales habrán de ser una realidad, habrán de ser evidentes y podremos nosotros ver, comprobar que verdaderamente vienen de parte de Dios. Pero al mismo tiempo, por contraparte, aquellos que no son genuinamente enviados de Dios, que no son genuinos ministros de Dios, estas señales no habrán de ser evidentes. Y estas señales tienen que ver con lo que las personas creen, obviamente con lo que estas personas enseñan y también con lo que ellos viven en sus vidas prácticas, en sus propias vidas.
Entonces hoy vemos la novena señal. Y la novena señal tiene que ver con la obediencia. Es decir, Juan nos va a decir ahora de que los que realmente pertenecen al pueblo de Dios obedecen sus mandamientos. Y hoy vamos a estar analizando los primeros 4. El domingo que viene, con el favor de Dios, analizaremos los otros 6. Pero vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, verso 2 al 3. Es un pasaje que también leímos el domingo pasado, pero volvemos a detenernos en estos 2 versículos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 2 al 3. El apóstol Juan dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, y guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El Espíritu Santo de Dios, en definitiva, lo que lleva a sus hijos y a sus hijas es a obedecer los mandamientos del Señor. Como digo, hoy vamos a analizar los primeros 4. Entendamos de que no vamos a hacer un análisis demasiado exhaustivo, porque eso nos llevaría varios mensajes por mandamiento. Entonces vamos a hacer una especie de vuelo de pájaro por cada uno de ellos, pero esto nos va a ayudar a poder identificar, a poder refrescar en nuestras memorias, a reafirmar conceptos de qué es lo que el Señor nos manda en cada uno de sus mandamientos. Pero esta es la forma en la que se confirma cuando una relación con el Señor, una de las tantas formas, cuando esa relación con el Señor es verdadera y no es falsa. Cuando hay una obediencia que es voluntaria, una obediencia que se hace con agrado, que se hace con amor, como dice Juan, no es gravosa, no es pesada, no es difícil, sino que el Hijo de Dios anhela cumplir con los mandamientos de su Señor. Entonces, una pregunta interesante que podríamos hacernos nosotros es con respecto a aquellos que hablan de parte del Señor, aquellos que dicen ser ministros de Dios, si estos realmente obedecen los mandamientos de ese Dios del cual hablan y al mismo tiempo se animan a su audiencia a obedecer los mandamientos de Dios. Por un lado, y por otro lado, aquellos que escuchan el verdadero mensaje de Dios están viviendo de tal forma que obedecen a los mandamientos de su Señor. Aquí mismo en la primera carta de Juan, pero en el capítulo 2, porque Juan no es la primera vez que habla de este tema, ya lo ha hecho al comienzo de su carta. Pero fíjense, primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, vuelve a mencionar lo mismo y dice: en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En el Evangelio de Juan, entonces esto ya no es carta, sino que es Evangelio, el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versos 21 al 24, es el mismo Señor Jesús quien hace referencia a esto mismo. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21 al 24, dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En definitiva, alguien en quien realmente el Espíritu de Dios ha hecho morada, dice el Señor en reiteradas oportunidades, de que es llevado por el mismo Espíritu de Dios a obedecer los mandamientos del Señor. El Espíritu Santo de Dios hace esta obra para que su pueblo ande en los mandamientos de Dios, para que su pueblo camine en sus mandamientos, y esta, dice Juan, es la novena señal. Y otra vez, muchas personas, miles y millones de personas están siendo engañadas porque creen justamente por causa de las falsas doctrinas. Ellos creen de que pueden vivir sus vidas quebrantando permanentemente los mandamientos de Dios, viviendo en una vida práctica de pecados, viviendo una vida como si Dios no existiera, y ellos piensan de que aún así van a ir al cielo, y no es lo que va a pasar. Nosotros entendemos, obviamente, que la salvación no es por cumplir con los mandamientos, sino que es por fe en el Señor Jesucristo. No es por obras, es por fe. Pero al mismo tiempo, si nuestra fe es genuina, si nuestra fe realmente descansa solamente en la obra de Cristo en la cruz, si nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados, pues esa fe habrá de hacerse evidente en esto, en que el Espíritu Santo de Dios, que vino a ser morada en nuestro ser desde el momento que pasamos por la experiencia de la salvación, por solo haber creído en Cristo y por habernos arrepentido genuinamente de nuestros pecados, ese Espíritu Santo es el que nos lleva ahora a cumplir con los mandamientos de Dios. Y como acabamos de decir, y como dice Juan, no son gravosos. El Hijo de Dios anhela vivir en la voluntad de su Señor. El Hijo de Dios, como ya lo hemos dicho, no tiene una vida perfecta. Todavía luchamos con el pecado que todavía mora en nosotros, porque todavía no hemos sido glorificados, y mientras caminemos por esta vida vamos a luchar contra el pecado. Pero el verdadero Hijo, la verdadera hija de Dios, ahora justamente tiene esta experiencia, pasa por esta experiencia, ha comenzado a luchar contra el pecado. Ya no disfruta del pecado, sino que lucha. ¿Y por qué existe esta lucha? Porque hay una realidad de vida espiritual, que es la que produce el Espíritu Santo, que nos lleva a anhelar vivir vidas de santidad cumpliendo los mandamientos de Dios, y al mismo tiempo está la otra realidad que todavía nos tira para satisfacer los deseos del pecado, y es la lucha. No lo vamos a leer ahora, pero después, si quieren, pueden leerlo en el capítulo 7 de la carta de Pablo a Romanos, que él mismo manifiesta, reconoce que él mismo tiene esta lucha en su ser. Pues bien, vamos al libro de Gálatas, hablando de Pablo, y vamos a ver allí cuáles son los frutos que se manifiestan en una vida que está siendo guiada por el Espíritu Santo, o sea, una persona que tiene fe genuina, y aquellos en quienes no ha estado obrando el Espíritu Santo. ¿Y por qué se caracteriza un tipo de vida
y otra. Vamos a ver qué es lo que produce la fe genuina y qué es lo que produce la fe falsa. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 24. Y esto es importante que lo veamos ahora porque está muy conectado con lo que vamos a ver de los mandamientos en un instante, sobre todo con el segundo. Entonces Gálatas capítulo 5, verso 19 dice el apóstol Pablo: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, el 25 dice también: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces es muy clara la diferencia entre un tipo de vida y otra. Es muy clara la diferencia entre lo que se ve experimentalmente en personas que tienen un tipo de fe que es genuina y los que tienen un tipo de fe que es falsa. Por eso el mismo Señor Jesucristo, no lo vamos a leer ahora, pero también allí en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, cuando nos advierte también acerca de los falsos profetas, como termina diciendo: por sus frutos los conoceréis. Y por eso este es el título de nuestra serie de estos mensajes. Vamos a comenzar a analizar los 4 primeros mandamientos. Para esto necesitamos ir al libro de Éxodo, allí en el Antiguo Testamento, capítulo 20. También los pueden encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Pero Éxodo, capítulo 20, verso 2 al 3, y dejen una marquita porque vamos a estar naturalmente yendo a otros pasajes de la Biblia, pero vamos a estar volviendo para leer los mandamientos que siguen. Entonces Éxodo capítulo 20, verso 2 al 3, dice así el Señor: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Dios, lo que le está transmitiendo a su pueblo en ese momento, por medio de Moisés, lo que él está diciendo es de que él exige adoración absoluta, de que él no comparte la adoración que él merece por ser quien es, no la comparte con nadie, no la comparte con otros dioses. Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Dios exige la adoración, la confianza, la lealtad y el amor de su pueblo, y Él exige de que esto sea solamente para Él. Es lo que está diciendo el primer mandamiento. Porque Él está diciendo de que Él es el único Dios. Él es el único Rey del universo. Él es el único Rey soberano de los cielos, de la tierra. Él es quien creó los cielos y la tierra. Él es quien creó las naciones. Él es quien gobierna la historia y los destinos del mundo. Él es quien tiene poder absoluto sobre el resto de los poderes, sean cuales fueran. Y en el contexto que Él le está dando estos mandamientos a Moisés, también les está recordando de que Él es quien los había librado de la esclavitud
de Egipto y lo había hecho con señales, lo había hecho con prodigios, lo había hecho con mano fuerte. Y este Dios al mismo tiempo es el único quien puede librarnos de la condenación del pecado. Este Dios entonces es el que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la verdad es de que no existen otros dioses. Él es el único. No existen otros dioses. En realidad, esos dioses que las personas adoran son producto de su imaginación. Tiene que ver con la rebeldía que existe en el corazón de los seres humanos para no rendir sus vidas y sus corazones al único Dios que existe y prefieren rendir sus corazones y sus vidas a los propios deseos perversos de sus propios corazones y por eso inventan falsos dioses. Pero Él es el único que existe y ya vamos a ver en un instante en el segundo mandamiento el terrible peligro que existe detrás de la idolatría, porque detrás de esos falsos dioses que no existen, sí hay una adoración directa y una puerta abierta a los demonios. Es gravísimo, es muy serio. Por eso el Señor, por amor, nos advierte. Y este Dios es el Dios que se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Voy a leer Juan 5:23. Pero este es el Dios que se hizo hombre para venir a rescatar a las personas de la condenación del pecado. Y como Él es el único Dios en quien podemos encontrar salvación, el mismo Señor Jesucristo, este Dios que se ha hecho hombre, fíjense lo que dice Juan capítulo 5, verso 23, dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Pero ¿cómo puede ser? ¿No es de que Dios no comparte su alabanza con nadie? ¿No es de que Dios no comparte su gloria con nadie? Pues Dios comparte su gloria, su honra, su alabanza y su adoración con su Hijo y con el Espíritu Santo. Porque Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. Entonces el mismo Dios que se hizo hombre, este Dios eterno y glorioso, dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces el primer mandamiento es esto lo que exige: fe en Dios y fe en el Señor Jesucristo, amor, confianza en el Dios hecho carne. Entonces, quienes hablan siendo guiados realmente por el Espíritu Santo de Dios, nos van a guiar, a confiar, a adorar, a rendirle toda nuestra confianza, nuestro amor y nuestra obediencia al Señor Jesucristo. A obedecerle a todo lo que el Señor nos mande hacer en esta vida, sin importarnos lo que el resto pueda decir, pueda pensar, puedan amenazarnos, etc. Tal vez en nuestro contexto, no sé, en el que vivimos cada uno de nosotros, quizás no recibamos demasiada oposición, la verdad que no lo sé, pero ayer tuvimos un Zoom con un grupo de pastores de acá de la provincia de Córdoba, éramos 8 o 9, y uno de ellos me hizo acordar mucho a lo que nosotros vivimos cuando estábamos allá en Cachi, en la provincia de Salta. Ellos están en La Rinconada. Bueno, ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo conocen, Fabián y Marcela Abregú. Y ellos están trabajando con los niños, pero en septiembre esos niños van a hacer la comunión. Entonces les han dicho desde la Iglesia Católica de que si ellos no dejan de ir
a la iglesia cristiana de que no van a poder hacer la comunión. Entonces les están prohibiendo que vayan a escuchar la verdad de Dios para, enseñarles lo que ellos enseñan y todo lo que eso significa. Así que ayer nos compartía eso Fabián, pero a nosotros no nos tiene que importar lo que el resto de la gente pueda decir, pueda pensar, nos puedan amenazar, lo que fuera. Nosotros, estando allá, llegamos al punto en donde la misma gente de la municipalidad, confabulada con la Iglesia Católica, iban y amenazaban a todas las personas que iban a nuestra iglesia de que les iban a quitar el bolsón de comida que le daban todos los meses y seguían yendo a esa secta, como nos decían. Y muchos dejaban de ir porque se quedaban sin comida. Pero bueno, primer mandamiento, muy abuelo de pájaro, como dijimos. Vamos al segundo. Éxodo capítulo 20, verso 4 al 6, relacionado con el primero, el Señor ahora dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El verdadero pueblo de Dios, por obediencia también al segundo mandamiento, se niega, nos negamos a inventar justamente supuestos dioses. Nos negamos a tener imágenes a través de las cuales supuestamente vamos a postrarnos ante Dios o ante algún Dios, ya sean cuadros, sean estatuas, sea lo que sea, de ninguna forma, ni sean de forma humana, ni forma celestial, absolutamente nada de eso hacemos los que realmente pertenecemos al pueblo de Dios. Y la razón de esto es porque cuando la gente comienza a poner su confianza en las cosas creadas que son representadas por estos ídolos y no en el Creador, en primer lugar, han comenzado a negarle esta absoluta adoración que el Dios creador del cielo y de la tierra reclama en el primer mandamiento. Porque Él tiene derecho, porque Él lo merece. Entonces, al rendirle su culto, su confianza, sus oraciones a esos seres creados, producto de su propia imaginación, lo que están haciendo al mismo tiempo es rebajar la dignidad del Señor al mismo nivel que el valor que ellos les dan a sus ídolos. Esto es un desprecio absoluto contra la santa persona de Dios. Y la otra razón, y vamos a estar leyendo dos pasajes un poquito largos, pero vale la pena para que entendamos el peligro de la idolatría. Romanos capítulo 1. La otra razón por la que nos negamos es porque el pueblo de Dios sabe que detrás de la idolatría existe un movimiento satánico que hace a las personas esclavas de las peores perversidades, que acarrea dejar de lado a Dios por los ídolos. Vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 21 al 31. Bueno, tal vez podemos leer desde el 18. Vamos a ir leyendo y voy a ir haciendo breves comentarios a medida que avanzamos, pero para que vayamos tal vez entendiendo mejor. Y lo que acá Pablo nos está mostrando es que la idolatría, y vamos a ver cómo lleva justamente a este estado de perversión y de depravación que existe en los seres humanos. Y vamos a ver cómo Pablo lo viene desarrollando y es como una espiral descendente, como algo que te absorbe, como algo que te chupa, que te lleva cada vez más y más y más a una degradación ética, moral de las personas.
Entonces Pablo comienza diciendo, Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto, no tienen excusas. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Por medio de esta creación tan gloriosa, tan majestuosa, tan inmensa, por medio de eso, nosotros podemos ver la gloria de Dios, podemos entender, podemos discernir de que detrás de un diseño tan, pero tan impresionante como es la creación, hay un diseñador, y ese diseñador es el Dios eterno. Por lo tanto, dice Pablo, no tienen excusas para negar la existencia y la gloria de Dios que se manifiesta en su creación. Verso 21. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se dan cuenta? Comienza por el corazón de los hombres, que se rebelan contra la gloria de este Dios. Verso 22. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No sé si pueden identificar la degradación. Comienzan adorando imágenes de hombres, como que son sus puestos dioses, pero después comienzan a degradarse y también adoran a las aves que vuelan por los cielos, obviamente, pero también adoran a los cuadrúpedos, animales que caminan por la tierra, y finalmente reptiles, animales que se arrastran por la tierra. Allí ves una degradación incluso dentro de su sistema de idolatría, y fijémonos cómo lleva esta degradación a la vida práctica de las personas. Verso 24. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, desechan mi gloria, desechan mi palabra, desechan la santidad, pues entonces allí tienen juicio. Y los abandono a la inmundicia y a los apetitos de sus corazones, a los cuales tantos ustedes aman y adoran, porque en definitiva la idolatría es la adoración de los propios deseos perversos del corazón. Porque ni esas imágenes de hombres, otra vez, ni de cuadrúpedos, ni de reptiles, ni de aves, eso no es nada, son sencillamente estatuas, formas y cosas así, pero no, en sí mismo no tiene ningún peso. El problema es lo que está en el corazón, no en la imagen en sí. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios, otra vez, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Idolatría igual a perversión sexual. Siempre, siempre, siempre va de la mano una cosa con la otra. Y acá está hablando obviamente de la homosexualidad. Verso 28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, fíjense cómo va degradando y degradando y degradando el ser humano. Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades.
Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, qué descripción del corazón de los seres humanos. Y falta, no es que Pablo ahí termina con todo, podría haber seguido, todavía estaría escribiendo. Pero nos hace una lista bastante completa dentro de todo. ¿Y qué dice el verso 32? Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La idolatría es cosa muy seria. Dejar de lado la adoración que solamente Dios merece es cosa muy seria. Y fíjense, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, ¿por qué decimos de que detrás de toda idolatría hay un movimiento satánico que está allí sumándose, potenciando esta perversión del corazón de los seres humanos? Pues los demonios se aprovechan para potenciar esta perversidad mucho más, muchísimo más. Primera de Corintios capítulo 10, vamos a leer del verso 14 al 22, después en casa pueden leer todo el capítulo 10, pero Pablo está amonestando justamente a la iglesia de Corinto y contra la idolatría, porque ellos eran iglesia de Cristo, se habían convertido a Cristo, pero el contexto cultural en el que vivían había mucha idolatría y muchos de estos hermanos aparentemente todavía estaban siendo tentados a practicar la idolatría. Eran de Cristo, pero todavía se veían tentados a formar parte de los cultos idolátricos. Y Pablo, antes de los versos que vamos a leer nosotros, él ya les ha advertido de cuál fue el resultado de la rebelión del pueblo de Dios cuando el Señor los saca de Israel y cómo ellos se volcaron a adorar el becerro de oro, se acuerdan de todo lo que pasó y las consecuencias y cómo Dios castigó a toda esa gente, a toda esa generación. Bueno, y a partir del verso 14 les dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y presten atención. Verso 16 al 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿A qué está haciendo referencia? A la cena del Señor, ¿no es así? Él está diciendo, juzguen ustedes mismos, como sensatos les hablo, piensen. Cuando nosotros participamos de los símbolos, cuando participamos del pan y del vino, ¿no nos estamos identificando con aquel Dios que se hizo hombre y vino a dar su vida en rescate por nosotros? ¿No estamos haciendo memoria de su sangre derramada en la cruz? ¿No estamos haciendo memoria de su cuerpo destrozado en la cruz por nuestros pecados? Nos estamos identificando con el Señor Jesucristo. Ok, verso 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, detengámonos allí. Ahora Pablo les dice, piensen en el Israel del Antiguo Testamento. Cuando ellos ofrecían sus holocaustos en el templo, ¿a quién lo ofrecían? A Dios, porque eran sacrificios que ellos hacían a Dios. Entonces, ellos en el Antiguo Testamento también cuando participaban del altar estaban identificándose con ese Dios creador de los cielos y la tierra. Pero fíjense el verso 19 en adelante, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y la respuesta obvia es no. Los ídolos no son nada.
son piedras, son cerámicas, son lo que sean. ¿Y qué dice el 20? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Detrás de toda forma de idolatría, adores la imagen que adores, el cuadro, el santo, el rosario, lo que sea, el Buda, lo que sea, detrás de todo eso hay un ejército de demonios a los cuales les estás abriendo las puertas de tu vida para que vengan y te destruyan. Es cosa muy seria. Verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, hermanos, no pueden participar de la cena del Señor y después ir a participar de los cultos paganos. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Y qué decía el segundo mandamiento? Decía, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso. Por eso Pablo dice, vamos a provocar los celos del Señor, así como Israel provocó los celos del Señor cuando le desafiaron en el desierto y miles de israelitas murieron bajo la ira de Dios. ¿Somos más fuertes que el Señor? ¿Vamos a desafiar al Señor? Ahora, hermanos, idolatría, está bien, entendemos, nosotros podemos rechazar toda esa forma tan burda de idolatría, porque lo entendemos. Pero idolatría no es solamente postrarnos ante imágenes, ante todo eso que ofrece la falsa religión. Idolatría es cualquier cosa que en nuestro corazón se interponga contra la santa voluntad de Dios para con nuestras vidas, llámese como se llame. Nuestro corazón, decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. El dinero, la comodidad, la pereza, la avaricia, el sexo, la pornografía, y podríamos seguir con una lista muy larga. Todo eso es idolatría. Y no podemos nosotros participar de la cena del Señor, de la mesa del Señor, y participar de la mesa de los demonios. Tercer mandamiento, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. En este mandamiento se nos lleva directamente a las mismas palabras que el Señor Jesucristo nos dejó en el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Hicimos una serie no hace tanto del Padre Nuestro. Allí donde el Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, en una parte Él dice que debemos santificar el nombre del Señor. Cuando dice santificado sea tu nombre. Y es que el nombre de Dios representa todo lo que Él es. El nombre de Dios nos habla de sus perfecciones o sus atributos, como quieran llamarlos algunos. Nos hablan de su poder, de su gloria y de todo lo demás que es Dios. Y todo esto rodeado de una inigualable e infinita santidad. El nombre de Dios nos habla de quién es Dios. Entonces el nombre de Dios, santificar el nombre de Dios, este mandamiento lo que nos recuerda es de que Dios está absolutamente separado de cualquier cosa que tenga que ver con el pecado o con lo profano. Dios es santo, es infinitamente santo, y cuando nosotros santificamos el nombre de Dios, no es de que nosotros lo hacemos más santo a Dios, eso sería blasfemia. Lo que estamos haciendo es reconocer justamente esto, que Dios está apartado de toda forma de pecado, que Él es absoluto e infinito, recordando esta gran verdad de su santidad. Entonces, ¿cómo puede ser de que una persona que se llame cristiana, que diga ser hijo o hija de Dios,
¿cómo puede ser de que vaya a mezclar el nombre de Dios con la adoración del nombre de sus ídolos? ¿Cómo puede ser? Pero muchas personas, vos les preguntás, ¿vos sos cristiano? Y te van a decir que sí, y sin embargo se están postrando ante la idolatría. ¿Cómo puede ser de que un verdadero hijo de Dios se va a dirigir a Dios en forma de burla o haciendo chistes con el nombre de Dios o cosas semejantes? No, el Señor dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, quienes realmente somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo mismo quien hace que sintamos un profundo respeto y una profunda reverencia por el nombre de nuestro Dios. Hace que entendamos que Él es el único digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Y jamás mezclaríamos nuestra adoración a nuestro Dios con ninguna forma de idolatría. Y finalmente el cuarto mandamiento, Éxodo 28 al 11, dice el Señor, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El hecho de que Dios haya hecho la creación en 6 días y diga la palabra de Dios de que en el séptimo día Dios reposó, eso no significa de que Dios se hubiera cansado. Dios no se cansa. Pero la Biblia nos dice esto para que nosotros entendamos que este día de reposo no tiene tanto que ver con el reposo de Dios, sino con nuestro reposo. Porque Dios nos está dejando ejemplo de lo que quiere que nosotros hagamos en el día de reposo. Y Dios quiere que descansemos un día a la semana. Y Dios quiere que ese día de la semana sea un día de descanso para recuperar fuerzas, para refrigerio, pero refrigerio no solamente físico, sino también para refrigerio espiritual. Entonces es un día de descanso, pero también es un día de conmemoración. Dios sabe que nosotros sí nos cansamos y que para cuidar de nuestra salud, bueno, es necesario que nos tomemos por lo menos un día de descanso. Pero otra vez, no es solamente para descansar, sino también que es un día en el que Dios nos manda que podamos nosotros reflexionar, meditar acerca de todas las grandes bondades que vienen de la mano de Dios sobre nuestras vidas, cada día de nuestra vida. Que no seamos como los paganos que cuando levantan los ojos al cielo, en lugar de adorar a Dios y a su gloria, se postran ante los ídolos, sino que levantemos nuestros ojos al cielo y adoremos a Dios por esta creación tan, pero tan gloriosa. Y cuando nos ponemos a pensar de que el propósito de esta creación tan inmensa, tan gloriosa, Él la hizo para crear un pueblo, para manifestarse a ese pueblo, para que ese pueblo le rinda alabanza y adoración, y para un día llevarse a ese pueblo por el resto de la eternidad para disfrutar de su gloria, su santidad, su belleza, sino porque
entendemos de que en medio de este cosmos, este universo que es tan pero tan infinito, del cual conocemos muy poquito, en el cual hay, no sé, innumerables galaxias. Dentro de nuestra galaxia existen muchos planetas. Y dentro de todos los planetas que existen en nuestra galaxia, uno solo de ellos es habitable, en el cual se puede generar la vida humana. Todo esto pensamos que es casualidad. No, hermanos, todo esto es un diseño hecho a propósito. Todo esto fue gestado en la mente y en el corazón de Dios antes de que Él creara todas las cosas, pero cuando Él crea los cielos y la tierra, incluye todo este vastísimo cosmos y allí crea la tierra y la pone en condiciones ¿para qué? Para que pudiera su pueblo comenzar a cobrar existencia y comenzar a adorar a este Dios que lo había creado, que lo había amado con amor eterno, que lo había escogido desde antes de la fundación del mundo para un día llevárselo a su misma presencia. ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no pensar en estas cosas? ¿Y cómo no meditar en ese día, por sobre todas las cosas, en lo que costó esta redención tan gloriosa por medio de la cual vamos a poder disfrutar por el resto de la eternidad de este Dios que es tan, pero tan, tan glorioso? Por estas cosas es que el Señor nos ha dejado el día de reposo, para que le adoremos y para que esto lo hagamos como pueblo de Dios en el culto público. Hermanos, salvo de que tengas una razón muy, pero muy justificable, que todo eso lo podemos entender, pero el día domingo es para venir a la iglesia. Desde nuestra casa no vamos a poder adorar a nuestro Dios junto al pueblo de Dios. Podemos escuchar mensajes, prédicas, cantar alabanzas, todo lo que podemos hacer ahora desde la tecnología, pero jamás vamos a cumplir con este mandamiento y el Espíritu Santo de Dios nos lleva a que nosotros nos reunamos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, la exhortación de la carta a los hebreos, ¿no es cierto? Sino alentándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Nos reunimos para adorar a nuestro Dios juntos como pueblo redimido de Dios, para mostrarle nuestro agradecimiento a Dios, para adorarlo por medio de nuestras adoraciones, nuestras alabanzas con los cánticos espirituales, y cada vez que abrimos su palabra estamos adorando a Dios por medio del culto público. Es la iglesia. Pues bien, el pueblo judío entendemos de que el día de reposo para ellos había sido el sábado. Pero después de que el Señor Jesucristo entrega su cuerpo para redimirnos del pecado, Él muere el viernes y al tercer día se levanta de entre los muertos. Resucita el día domingo y a partir de ese domingo, la iglesia del Señor Jesús, el pueblo de Dios comienza a reunirse para guardar y para celebrar el día de reposo. Esa es la razón por la cual la iglesia del Señor Jesús nos reunimos el primer día de la semana. Y también, y vamos a leer finalmente la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, pero también el pueblo de Dios celebra este día de reposo como un anticipo de lo que habrá de ser el reposo eterno, porque en realidad ese es el principio fundamental del día de reposo que instituye el Señor. Es el reposo eterno en Cristo Jesús. Ese reposo eterno que disfrutaremos en gloria con nuestro Señor y Salvador. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 al 10. Pablo de alguna manera está reconociendo a la iglesia de Tesalónica por su piedad, porque ellos eran una iglesia que daban testimonio del Señor Jesucristo,
porque ellos daban testimonio también de lo que Pablo había significado para ellos cuando fue y compartió con ellos el Evangelio. Por eso dice el verso 9, hablando de los macedonios, dice: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, el pueblo de Dios celebramos con gozo y esperamos, y es la bendita esperanza de que un día va a venir el Señor Jesucristo de los cielos, el cual Dios resucitó de los muertos. Él nos va a librar de la ira venidera que va a venir sobre todos aquellos que no se hayan apartado de sus idolatrías. Pero el pueblo de Dios nos reunimos para adorar y para alentarnos los unos a los otros con estas palabras y para darle la gloria, la alabanza y la gratitud que solamente nuestro Dios se merece. Por tanto, los genuinos cristianos observamos este día de reposo. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a observar el día de reposo, pero también nos lleva a obedecer los 3 primeros mandamientos y, como vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo, los otros 6 mandamientos. Y todo esto, ninguno de nosotros lo hacemos por obligación, sino que nos deleitamos, porque cumplir con los mandamientos de Dios para los hijos de Dios no es algo gravoso, no es pesado, no es difícil. Es más, es una necesidad. Y todo esto es producido por la obra gloriosa y santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Terminamos. La novena señal muestra entonces que tanto los genuinos ministros de Dios, los maestros que vienen en nombre de Dios, tanto ellos como sus seguidores aman verdaderamente a Dios, y esto lo habrán de demostrar amando sus mandamientos, viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Terminamos leyendo nuestro texto de hoy. Juan dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Señor y Dios, te alabamos, te damos toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, nuestro amor, nuestra gratitud, santificamos tu grande y glorioso nombre. Nos postramos ante ti y solo ante ti, no reconocemos ningún otro Dios fuera de ti. Te adoramos, te bendecimos, lo hacemos adorando y honrando al Hijo. Adoramos, honramos, amamos, exaltamos el nombre del Señor Jesucristo, quien es Dios hecho hombre, quien vino al mundo sin tener en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó por amor a nosotros. Entonces, Señor, nosotros, guiados por el Espíritu Santo de Dios, esto es lo que hacemos, esto es lo que creemos, esto es lo que enseñamos, esto es lo que practicamos. Solamente tú eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración.
Sin embargo, Señor, todavía luchamos con algunos dioses que se levantan en nuestros corazones, que no son de piedra, ni pinturas, ni estatuitas, sino que son aquellos ídolos, aquellos deseos carnales que todavía, Señor, se oponen tantas veces a que vos ocupes el primer y absoluto lugar en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que por tu infinita gracia, tu amor, el poder de tu palabra y la obra santificadora de tu Espíritu, nos ayudes a poder eliminar, Señor, esos dioses que se levantan en contra de la adoración que solamente vos mereces. Ayúdanos a vivir vidas de adoración, Señor. Vos estás buscando adoradores verdaderos que te adoremos en espíritu y en verdad. A ti sea la gloria. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría.